presión en toda la luz tubular. Esta presión a nivel de la luz tubular es la que produce el daño en el tejido tubular. Y también va a producir que el daño llega a un punto crítico en el cual la producción de ultrafiltrado ya no se puede porque está todo completamente lleno de líquido y la presión ya supera la capacidad de la filtración y el ultrafiltrado se detiene. No hay a dónde más drenar, está completamente tapado. Eso es lo que condiciona una obstrucción en la vía urinaria. Hay una disminución de la filtración glomerular. ¿Y qué ocurre con una disminución de la filtración glomerular? Pues hace lo mismo que cuando hay una incursión renal, que tiene todo lo que tendríamos que eliminar. Además de dañar el túbulo y además de que el filtrado o la circulación posterior a la vía, a la arteria deferente, también puede verse alterada. Y estas células, al estar presionadas y con un deficiente flujo sanguíneo, pues se van a terminar dañando. Hay un deterioro de la luz tubular. Entonces, este aumento de la presión retrógrada afecta a la musculatura lisa, la cápsula de Bowman y los túbulos. Colapsa todo este sistema que funcionaba bien. Este problema, este colapso va a producir que las células del túbulo se mueran, hay apoptosis tubular en todo el trayecto de la nefrona. Y si es que este evento se perpetúa en el tiempo, las células inflamatorias que inicialmente desencadenan todo este evento van a condicionar a quimiotácticos que van a traer a células fibrosas, a fibroblastos, para que al final terminen haciendo fibrosis en el intersticio, o sea, alrededor de esos túbulos sea fibrosa. Esta fibrosis no es para nada benigna, porque va a conducir a deterioro progresivo de la función renal e incluso llegar hasta el punto de que sea irreversible. El diagnóstico, bueno, hay que ver dónde está la obstrucción. Entonces podemos verlo por estudios de cistometría o de repente estudios que vamos a ver la función de la vejiga. Dependiendo de la causa real, la cistouretroscopía o scopía es visión a nivel de la vejiga de uretra, o sea, una visión de la vejiga a través de la uretra, o también estudios urodinâmicos que van a ver cuánto funciona la vejiga en el caso que se requiera por alguna patología de la función de la vejiga. La cistometría valora cuánto se llena la vejiga. El análisis de presión-volumen va a ver la distensibilidad y la capacidad de la vejiga. Y el análisis de presión-flujo, la contractibilidad de la vejiga y la resistencia a la salida. Cualquier cosa de estos nos va a decir si es que hay alguna alteración en la vejiga, si está bien distendida, si tiene buena capacidad, si tiene dificultades en la micción, si no tiene fuerza para miccionar, pues aquí tenemos los estudios. Ahora, podemos ver también una cistouretrografía de emisión, en la cual va a ver cómo se vacía la vejiga y si es que esto está completo o no, para ver si es que hay algún tipo de retención urinaria y determinar la causa. Puede ser porque la vejiga no funcione o porque algo en su trayecto de drenaje está alterado. Por ejemplo, a nivel del cuello vesical o de repente un poco más adelante en la uretra. Esta tablita nos menciona de una manera un poco más agrupada cuáles son los eventos que ocurren. Importante mencionar que aquí tenemos dos eventos, el evento agudo y el evento crónico, y también el evento de desobstrucción. Este evento de desobstrucción hay que tenerle un poquito de consideración, que lo vamos a ver un poco más adelante. El problema agudo y el problema crónico se diferencian de una sola cosa, el tiempo. ¿Qué tan rápido se va a producir el daño? ¿Sí? Si el daño es lento, muy lento, se convierte en crónico y muy probablemente bien tolerado, incluso asintomático, pero igual causa daño. En cambio, el evento agudo es un evento un poco más brusco, de menos tiempo, y lo que va a producir es que prontamente van a dar sintomatología. ¿Qué pasa en el evento agudo? Hay aumento del flujo sanguíneo renal para compensar este problema, y la filtración glomerular, como lo habíamos explicado, tiene que verse disminuida. El flujo sanguíneo glomerular también se va a ver disminuido por este evento de acá, y las prostaglandinas y vasodilatadores de óxido nítrico, que son los encargados de compensar todo este evento, van a estar aumentados. Problema con las prostaglandinas, quimiotácticos para procesos inflamatorios. Eso va a ser el inicio del daño a nivel tisular. En el problema tubular, pues aumento de las presiones ureterales y aumento de las presiones tubulares. Hay también retención de sodio como mecanismo de compensación. Recuerden que esta forma que hay una disminución de la filtración glomerular, el cuerpo va a pensar que está quedándose sin líquido y lo que va a condicionar es aumento de urea, agua y sodio, porque va a tener la idea de que esté hipovolémico y eso va a condicionar alteraciones posiblemente en la presión, sodio y agua, presión que se va a ver alterada. Clínicamente, dolor. Esto, dolor. Importante en el cuadro agudo, dolor. La distensión de la cápsula, porque es rápido, causa dolor. Esto es importante, ¿sí? También, si hay alteración de la filtración glomerular, hay hiperazodemia. Y también si es que la filtración glomerular se disminuye, o sea, no se filtra líquido, no se filtra plasma, mejor dicho, el volumen urinario o no está muy disminuido o simplemente no orina. Si el problema es crónico, el cuadro clínico no es tan muy manifiesto con lo que relaciona al dolor. El dolor casi no está. Pero igual hay disminución del flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular está mucho más disminuida porque esto es lento y casi ni síntomas da. Igual las prostaglandinas y vasoconstrictores como compensadores están presentes
Y la producción de renina y angiotensina de aldosterona va a caer un problema mucho mayor aquí, y en el cual ya tenemos alteraciones de renina y angiotensina, con lo cual va a haber trastornos de la presión arterial. A nivel tubular, la médula ósea va a haber una, perdón, hay una disminución de los modalidades medular, perdón, médula ósea, no, de la médula renal, mejor dicho. Hay la disminución de la capacidad concentrador, porque recuerdan que los túbulos, los encargados de concentrar la orina, están deteriorados, pues bueno, ahí está. Eso hay que tener en cuenta de que se vaya a perder. Hay también alteración en la función de transporte de sodio, potasio y electrolitos. Básicamente la función tubular se ve deteriorada porque ya hay un problema instaurado. Hiperacemia, porque se ha disminuido la filtración glomerular. Hipertensión, porque estamos reteniendo, o bueno, estamos haciendo evento del uso de la angiotensina, renina angiotensina aldosterona. Hay poliuria. Ya, si el túbulo se ve dañado, ya no hay quien reabsorba, por lo tanto se va a perder todas estas cosas. Y todo que se pierda con sodio precisamente va a producir arrastre de líquidos, poliuria. Una poliuria peculiar, una poliuria que no suele responder a la arginina vasopresina. Y natriuresis, por lo que le hemos mencionado, pues el túbulo está deteriorado, no retiene sodio y el sodio se pierde. Acidosis hiperpotasémica e hipercloria. Este problema, sea agudo o crónico, se puede solucionar y vamos a tener el evento de liberación de la obstrucción. En este problema, bueno, en esta situación, mejor dicho, hay aumento progresivo de la filtración glomerular. Ya, ¿esto es beneficioso? Claro que es beneficioso, porque vamos a recuperar la función que está perdida. Tubularmente va a haber una disminución. Está desobstruyéndose el problema, la presión tiene que caer y hay un aumento de la carga de absolutos de la nefrona. Hay presencia de factores natriuréticos. Todo esto que estaba acumulado se va a, de alguna forma, restituir de manera relativamente rápida. El problema es que esta restitución tiene sus complicaciones. Vamos a mencionarlas un poquito más adelante. Va a haber una diuresis por la obstrucción, por la desobstrucción, mejor dicho. Hay posibilidad de la deficiencia de volumen desequilíbrico. Hay alteración electrolítica, dice el desequilibrio electrolítico, mejor dicho. Y se pierde otra vez los elementos, porque esta vez, si bien no se reabsorbían, pero ahora no se reabsorben y peor, está desobstruido. Están pasando y se pierde gran cantidad. Clínicamente, como les había mencionado, la manifestación clínica más importante, dolor. ¿Sí? Dolor. Pero no todos los casos, las patologías obstructivas cursan con dolor. Solo algunas y vamos a ver cuál. Habitualmente el dolor es el motivo de causa. Importante mencionar que el dolor lumbar suele ser un motivo de causa para las consultas de nefrología. Siempre suele ser así. Las personas vienen con un dolor lumbar pensando que es de origen renal. Habitualmente no suele ser así y casi todos, bueno, casi la mayoría son de origen muscular. Sin embargo, no todos los dolores musculares, o perdón, dolores lumbares son musculares. Hay que tener en cuenta que este dolor podría ser efectivamente una patología renal del tipo obstructivo. Y este dolor se produce porque la cápsula renal está distendida. ¿Por qué se podría distender? Porque la presión a la obstrucción de un riñón que está produciendo ultrafiltrado, pues va a hacer que este se distienda. Este dolor tiene que ver con qué tan rápido se va a manifestar. Si la distensión es lenta y progresiva, o sea, demora mucho tiempo, el dolor no está o casi es imperceptible. Sin embargo, este puede ser que sea agudo, que se esté distendiendo rápidamente, entonces el dolor va a estar presente. Este dolor puede estar, no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver, mejor dicho, con qué tan voluminoso sea. Podemos encontrar a una persona que tiene un riñón muy dilatado, una hidronefosis muy marcada y prácticamente nunca se dio cuenta, porque el tiempo de instauración fue tan lento que le dio tiempo para acomodarse tranquilamente a estos problemas. Por eso es importante mencionar que el dolor es más tiempo dependiente, depende de qué tan rápido se forma. Las obstrucciones supravesicales agudas pueden causar, por ejemplo, un cálculo. Todo lo que está encima de la vejiga puede ser un cálculo, un uréter, y produce dolor intenso, llamado cólico nefrítico o cólico renal, con su característica irradiación de la parte del lumbar hacia la parte genital del lado, bueno, de la parte de cualquiera de los lados en que está originado el cálculo, ¿no? De atrás hacia adelante, de la región lumbar hacia la parte genital. Las causas más graduales de obstrucción pueden ser la estenosis crónica de la unión ureteropiélica o de repente pueden causar casi o nada de dolor. Pueden cursar con una patología así. Un dato peculiar es este de aquí, que puede estar relacionado con la micción. Algo que está relacionado con la micción quiere decir que micciona y hay dolor. ¿Sí? El dolor que se produce en el costado, solo cuando micciona, esto es reflujo vesicoureteral. Esto es patognomónico. ¿Qué significa patognomónico? Que es un signo que caracteriza muy, muy frecuentemente a una enfermedad. ¿Cómo se entendería? Pues bueno, lo que pasa es que en el reflujo vesicoureteral
la conexión, o bueno, digamos, el esfínter, no es un esfínter propiamente dicho, pero funciona como tal por la forma en la cual está insertándose el ureter en la vejiga, que es de manera oblicua, hace que una vez en el momento de la emisión, no haya el flujo hacia atrás, porque la contracción de la vejiga, del músculo detrusor de la vejiga, hace que se genere presión interna y el único orificio de salida viable o disponible es el uréter, es el esfínter uretral, y es el que se relaja para que la emisión sea hacia adentro, que su sentido sea anterógrado, mejor dicho. Pero cuando hay alteración en el esfínter vesicoureteral, este efecto, al presionarse la vejiga, va a producir otro orificio de filtración, ya no únicamente el meato ureteral, sino donde se une la vejiga con el uréter y generará flujo anterógrado, o perdón, retrógrado hacia el uréter y el uréter hacia el riñón. Cuando orina, el músculo se contrae y fluye orina hacia la uretra, pero hay presión de volumen, aunque no flujo real, porque no hay donde escapar, simplemente está la parte llena que está, la columna de orina que está llegando hacia el uréter, y ahí es donde produce ese dolor. Esa es la causa por cual el dolor a la micción está relacionado con un reflujo vésico uretral. Es algo patognomónico según el texto consultado. Clínicamente también podemos tener distensión del sistema colector y aumento de la presión intraocular, por ejemplo. En los primeros días esta distensión puede ser mínima. Recordad que la hidronefrosis no es que ocurra la obstrucción y comience a haber hidronefrosis. Eso va a tomar un poco más de tiempo. Puede haber aumento de la presión intratubular, que también va a producir disfunción tubular. Como ya lo habíamos comentado hace un ratito, este incremento progresivo de la presión hidrostática se va a transmitir hacia el espacio o el espacio urinario del glomérulo y alterar o detener por completo la filtración glomerular, como ya lo habíamos comentado. Si tenemos alteración de la filtración glomerular, ¿qué es lo que vamos a tener? Disminución de la eliminación de azobado, entonces hiperazoemia, y se va a ver una afección de la función excretora, por consiguiente, esto es evidente. Si hay obstrucción a la salida, puede ser salida vesical, obstrucción pélvica o bilateral. En el caso que sea un monorreno, es peculiar la situación, porque si fuera una persona que tiene un cálculo de un solo lado en un uréter y se ha enclavado, pues la ozoemia no siempre está presente. ¿Por qué? Porque tiene el otro riñón que funciona y lo compensa. Pero si es monorreno, uno funciona y otro no, pero, o sea, solo tiene uno en realidad. Entonces, si ese único riñón se obstruye, la ozoemia es evidente. ¿Ok? Entonces hay que pensar en aquellas personas, o hay que estudiar bien que este personaje que está con el cuadro clínico no sea un paciente que tiene un solo riñón. ¿Puede haber insuficiencia renal aguda? Sí. Y en este caso, si es bilateral, pues explicaría. Pero si es que es monorreno, pues nos explica que efectivamente hay una injuria renal aguda con anuria, porque solo riñón funciona. Hay que sospechar de uropatía obstructiva cuando la causa de la falla renal no es conocida, cuando hay antecedente de cálculo, diabetes, alguna patología prostática, alguna cirugía pélvica previa, o también algún tipo de trauma o patologías tumorales. En el caso de que la obstrucción sea bilateral, va a simular, como les había mencionado, una hiperazoemia tipo renal, o sea, una injuria renal aguda prerenal, ¿sí? Pero la orina está concentrada y retención de sodio, eso va ahí. Puede también aumentar la resistencia vascular renal. Más adelante vamos a explicar un poquito más cómo es este asunto, pero recordar que la resistencia vascular es esa resistencia que ofrece el riñón como estructura de órgano sólido al flujo de la sangre. En el flujo sanguíneo renal, recuerda que recibe el 20% de la filtración glomerular, entra a una presión por el sistema arterial y sale a una presión mucho menor por el sistema venoso. La presión se perdió en el transcurso de toda la vascularización interna. Esa es la resistencia. Esta resistencia podría ser aumentada. De hecho, hay una resistencia al flujo por las características que tiene, por la distribución de la microvasculatura. Y ahí está. Pero si le aumentamos un poco más la presión por obstrucción, pues esa resistencia puede ser un poquito más incrementada. Si la obstrucción es prolongada y parcial, puede causar con poliuria, mixturia o de repente pérdida de la hipertonicidad medular y disminución de la capacidad de la concentración. Lo que habíamos mencionado hace poco, ¿no? Las células tubulares se pierden y la orina no se puede concentrar adecuadamente. Puede también haber disminución de la reabsorción de sal, toda la nefrona. Recordar de una forma, de manera sencilla, que la nefrona o el riñón es un órgano diseñado para retener sal. Así está. Entonces,
en todos sus trayectos, desde el túbulo proximal, ya sea el Henle, la rama ascendente, el túbulo distal, incluso parte del túbulo colector, se reabsorbe sodio. El sodio se filtra en el húmero, se filtra pues, a la velocidad que tenga que filtrarse, y se reabsorbe por todo el trayecto de la luz tubular. Si la luz tubular se altera, el sodio no se reabsorbe, y eso condiciona a disminución de su absorción. También puede haber por una negativa en el túbulo proximal, los cloros o transporte de sodio de potasio TPasa, o incluso en los tubos colectores por alteración de los canales epiteliales de sodio. El aumento de las prostaglandinas en angiotensina 2 también va a contribuir en esta situación. Lo que habíamos mencionado es que esta grupatía obstructiva podría condicionar una poliuria. Vamos a ver qué mente. Sí, pero esta poliuria semeja a una diabetes insípida nefrogénica, pero este tipo ya es adquirida, es una de las nefropatías diabetes insípida adquirida. La peculiaridad es que esta no va a responder con la vasopresina, que es el tratamiento habitual para vasopresina. El problema es la alteración estructural y funcional. El gasto urinario, o sea, el flujo urinario, es fluctuante, dependiendo de cómo este sea la causa de la lesión, ¿sí? Entonces, puede ver que hay un parcial, puede que sea total, y entonces va a ver si es que hay o no flujo urinario, si es unilateral, si es bilateral, si es monorreno, si no lo es, entonces el flujo urinario es cambiante. Sin embargo, también hay otros factores que pueden coadyuvar a que haya una variación en el flujo urinario, por ejemplo, una pobre ingesta de líquido, o de repente una deshidratación grave, o también alteraciones del sodio que de alguna forma están involucrados en la bulimia. También puede jugar un papel importante el exceso de consumo de sal y agua, que además de que tenemos una alteración de la función renal, puede condicionar retención de estos e llevar a edema o hiponatremia. En la acidosis tubular renal, bueno, es otra alteración que puede originarse en la uropatía obstructiva, ¿sí? Sobre todo en aquellas que son parciales bilaterales, en la cual puede haber aumento del potasio, también se puede cursar con pérdida de sal, hay alteración del tránsito de las sodio-potasio TPasas hacia la membrana apical, la migración de estas bombas y en la parte del túbulo colector que va a condicionar a esta alteración de la acidosis tubular renal, la ATR, que es una acidosis tubular renal adquirida. También por disfunción de los canales epiteliales, que están en la membrana apical de las células también, y este incremento hay una pérdida de la retención de sodio y también no se puede secretar potasio porque estos son los encargados de estos eventos. Alteración de la excreción de mole también, además de condicionar un daño extra del área túbulo intersticial. Entonces, la acidosis tubular es consecuencia y también deleterio de perpetuar parte del daño. Si lo hacemos una biopsia y vemos a la microscopía que vamos a encontrar un intersticio de hematoso con células inflamatorias mononucleares. Eso en las prácticas debemos haber visto un infiltrado linfo mononuclear tubular, pues bueno, eso también vamos a encontrar acá. ¿Qué pasa cuando hay células mononucleares o células inflamatorias en el camino? En el tiempo a progresar con la quimiotaxis de fibroblastos. ¿Qué pasa con los fibroblastos? Hacen su trabajo, causan fibrosis. Esta fibrosis va a producir también atrofia. Dependiendo de dónde esté, por ejemplo, en las papilas y en la médula, va a generar este tipo de daño posiblemente irreversible. También va a haber aumento de la angiotensina 2 y esto aumenta la respuesta inflamatoria, problema para la fibrosis también, y va a hacer mayor daño aún. Que tengamos un flujo urinario alterado, éstasis, o sea, que el flujo urinario sea estancado o detenido, va a predisponer a microorganismos a que puedan colonizar el tracto urinario. Entonces va a condicionar alteraciones tipo ITU. La hipertensión también es frecuente, como otra complicación clínica, frecuentemente en las neuropatías unilaterales, agudas y subagudas. Lo que pasa es que en este lado, o bueno, en estas patologías, cuando hay una lesión obstructiva unilateral, un riñón trabaja bien y el otro no. Y el que no trabaja bien va a producir o va a pensar que hay un evento de hipoperfusión, de hipotensión, de hipovolemia, y va a producir renina, angiotensina, aldosterona en el intento de retener sodio y agua, porque piensa, porque de alguna forma no vamos a decirlo así, piensa porque asemeja en todo caso, percibe que hay un poco aporte. Por lo tanto, este riñón se ve afectado y va a condicionar a la alteración de la presión arterial. Y si es que en ambos lados, la hipertensión no tiene nada que ver con esto, no está relacionada específicamente con la renina, sino porque está reteniendo el líquido. Y eso va a aumentar el volumen circulatorio. Como ustedes ya saben, el volumen es importante, es uno de los factores de la presión arterial en la fórmula que ustedes ya conocen.
Algunas situaciones puede haber incremento en la eritropoyetina, por lo tanto va a producir policitemia, pero no es frecuente, aunque está descrito en las patologías obstructivas. Clínicamente, hay dificultad para orinar, puede haber dolor dependiendo del tipo que sea, si la velocidad en que esté instaurada y la causa que lo esté causando. Puede haber también infección, porque esto ya hemos visto que la infección predispone a estasis urinaria y a colonización de bacterias y obviamente alteraciones en el volumen urinario. Puede ser que esté normal o puede ser que esté disminuido, como ya lo hemos descrito en momentos previos. Clínicamente el examen lo vamos a encontrar con una distensión renal o vesical, dependiendo de dónde esté la ubicación. Esta distensión renal o vesical la vamos a ver clínicamente de repente con algunas maniobras, algunas palpaciones o, si no, algunos estudios por imágenes que nos puedan dar más detalles. Exploración física tiene que incluir de repente exploración rectal y genital. ¿Por qué? Porque podemos buscar alteraciones en las proximidades de las vías urinarias inferiores para pensar en que no hay algún proceso extrínseco que esté generando todo este lío y podamos ver que sea la causa, ¿no? De repente patologías prostáticas, de repente rectales que condicionan interacción o presión, o de repente también en la vía urológica o genital, patologías del cuello uterino, o tumores rectales o pélvicos que ya están ahí, ¿no? Diagnóstico, imágenes y algunos exámenes. Vamos primero con el examen de orina. Puede haber hematuria, piguria y bacteriuria. Como lo hemos mencionado, predispone a este tipo de infecciones, ¿no? Y hematuria, frecuente, importante, mencionado otra vez, que suele ser muy común en patologías litiásicas, sobre todo en aquellas que están en proceso de migración, o sea, cuando están descendiendo desde su origen, que puede ser la pelvis, hacia su descenso más cercano, que es en la vejiga y posterior eliminación a nivel de la uretra en la parte exterior. Hay hematuria. Por cada momento que pasa va rompiendo el rotelio y va sangrando. Aunque estas alteraciones están presentes en la uropatía obstructiva, el sedimento urinario a veces suele ser normal, aún con azoemia marcada y con daño estructural extenso. Puede ser que no haya mayor alteración en el sedimento urinario. En las imágenes podemos empezar desde lo más simple, una radiografía simple del abdomen, en lo cual vamos a ver cualquier cosa que se parezca al calcio, cualquier cosa que esté hecha de calcio o que tenga estructuras semejantes a una contextura como la del hueso. Por ejemplo, los cálculos radiopacos, los oxalatos de calcio. Sí, o de repente hay unas clasificaciones intrarrenales como la nefrocalcinosis. Eso se podría ver en una radiografía simple. Queremos ser un poco más sensibles, vamos a utilizar una ecografía. Tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 90%. Y eso podría ser útil para la hidronefrosis. Una sensibilidad de cercana al 90% para la hidronefrosis. O sea, vemos un riñón, hidronefrosis, es una imagen característica y típica que nos puede dar. En la práctica de este tema me parece que hay una imagen bastante típica de una hidronefrosis, con las imágenes anecoicas que están descritas ahí. Sin embargo, hay que considerar que la hidronefrosis no es que se tome el poquísimo tiempo para poderse manifestar, tiene que tomar su tiempo. Habitualmente, menos de 48 horas no vamos a ver nada, pero va a posteriormente a ocurrir. Y si queremos aumentarle un poco la potencia de este estudio ecográfico, le ponemos un Doppler para ver el flujo. ¿Recuerdan lo que se había mencionado sobre la resistencia renal? Claro, el flujo sanguíneo es una resistencia interna, sí, pero cuando hay una patología obstructiva, esta resistencia podría verse aumentada, aumentando la resistencia interna. Eso se puede ver mucho más fácilmente con una ecografía Doppler. Ahora, algo con mayor resolución, una TEM. ¿Ok? En una TEM podemos ver muy bien dibujado las imágenes, ¿no? Las imágenes de vía urinaria y poder ubicar incluso el sitio de obstrucción y los cálculos renales. Podemos hacer una TEM sin contraste, simple, ¿sí? Por ejemplo, de acá. Bueno, estas son TEM contrastadas, ¿ya? Porque acá vemos el líquido de contraste y aquí también. Entonces son TEM contrastadas. Pero en esta imagen, por ejemplo, podemos ver una alteración aquí, en un riñón y otro riñón, pero se van juntando en el camino. Esta es una imagen de un riñón en herradura, ¿ya? Miramos esta imagen de acá, una tomografía contrastada, el riñón está bien blanquito. Si no fuera contrastada, se vería así, negro, ¿sí? Pero blanco, como el hueso, para generar un contraste y poder dibujar todo lo que esté llenado o de sangre, o todo lo que tenga vascularización. Útiles sobre todo la tomografía con contraste para ver patologías vasculares tipo neoplásicas. Pero en nuestro caso también nos sirve para ver qué tan vascular está ese riñón. Miren, comparemos este riñón con este riñón de acá, en la cual el parénquima debería estar así, todo vestido de blanco. Sin embargo, podemos ver que este parénquima está bastante enlazado, prácticamente es una línea, es una lámina o es una membrana prácticamente así, porque el riñón probablemente haya sido obstruido por mucho tiempo en la parte distal, quizás acá, un cálculo que puede ser el responsable de que solamente un lado
funcione y el otro se ha visto crónicamente alterado, porque el riñón, una vez obstruido, no significa que se tenga la filtración, no, constantemente produce filtración, produce líquido y está aumentando la presión aquí, y lo que hace es compactar, arrinconar hacia la periferia todo lo que es la estructura renal. Entonces, el riñón podría quedar así, un riñón evidentemente hidronefrótico. Pero, ¿qué hacemos? ¿Sería útil desobstruir este riñón? ¿Lo desobstruimos? ¿Lo sacamos? ¿No? Habría que ver cómo hacer para ver si funciona o no. Y para ver si es que funciona, podemos usar otro estudio que es un estudio gamográfico. Si bien el estudio gamográfico no nos ve la imagen, no nos da la estructura, si apenas nos da la delimitación y así muy difuminada, muy borrosa, nos puede dar de manera mucho más útil cuánto funciona. Las imágenes en colores nos dice qué tanto funciona el riñón. Podemos ver que uno está más grande que el otro en cuanto a la utilización de este estudio, que es un radiorentograma o una gamografía, para poder ver la funcionalidad. Nos da prácticamente cuánto funciona. Por ejemplo, aquí esta imagen está informada como que el riñón derecho, funciona solamente el 22% y este lado el resto, 78%. Ambos dan 70%. Pero un riñón de aquí es el que funciona muy poco. ¿Bien? Otras formas diagnósticas también podemos encontrar las urografías, ¿cierto? O sea, grafía es dibujo, uro de la vía urinaria. O sea, un dibujo de la vía urinaria. En los estudios previos, el estudio tomográfico, por ejemplo, acá habíamos pintado la vía urinaria, ¿sí? Pero con contraste bien venoso que ha tenido que circular a través de todo el sistema circulatorio. Pero para yo no dañar este sistema circulatorio, lo único que quiero hacer es ver la vía urológica. Entonces puedo incidirle contraste por los lugares de acceso que no sean vasculares, o sea, que no se filtren por la vía sanguínea. Entonces podemos utilizar una urografía retrógrada, instilamos contraste por el uréter y lo va a pintar hacia arriba, la vejiga y el uréter hasta donde encuentro un stop. Incluso no habría stop, podría pintar hasta la pelvis. O podemos instalar desde arriba, desde la pelvis, y pintar hacia abajo, hacia el uréter y la vejiga, siempre y cuando haya algún tipo de stop. Entonces, para esto el objetivo es para evitar o darle contraste, o de repente no tenemos la posibilidad de usar una tomografía contrastada. El objetivo es visualizar la lesión en el momento, si el uréter está en el riñón, de repente en el ureteral, o quizás en la vejiga, ¿no? Si es que nosotros podemos pensar así. Podemos también ver la vejiga, una cisto-uretrografía de micción. Básicamente como lo que le hemos mencionado, ¿no? Veces que hay reflujo vesicoureteral, de repente hay obstrucción en el cuello vesical, o de repente en la uretra, ¿no? O de repente quizás hay algún tipo de alteración estructural que requiera un poco más de predicción, por eso utilizamos de manera directa un endoscopio para ver la parte interna. Es como una endoscopía, bueno, en verdad es una endoscopía, pero de la vía urogenital. Y lo que va a ver es prácticamente ver en vivo y en directo dónde está el problema, en la vejiga, en la uretra, en la próstata, y cuál es la causa, y si es que así poder hacer un planteamiento terapéutico. ¿Qué hacemos con el tratamiento? Esto tiene que tratarse, definitivamente tiene que tratarse. Lo que necesitamos es generar una desobstrucción, y esa desobstrucción tiene que verse dependiendo de la causa. Lo desobstruiríamos, por ejemplo, rápidamente con cálculo, de repente litotripsia, quizás, o espontáneamente, ¿no? Con un medicamento para poder facilitar la progresión de los cálculos. ¿Para qué? Para evitar un proceso infeccioso y también para que este evento obstructivo no siga dañando el riñón. Podemos también usar una nefrostomía cuando la función es invencible, imbatible, está obstruido y no hay forma de retenerlo. Por ejemplo, una patología prostática avanzada, ¿ok? Una patología de cuello uterino que esté ahí, ya no tenga solución y el flujo urinario se vea detenido prácticamente en su totalidad porque hay demasiada presión a ese nivel, entonces no nos queda más opción que hacer una nefrostomía. ¿Qué es una nefrostomía? También llamada pirostomía. Es a nivel del uréter, generar donde está la pelvis uretral, hacer una canalización percutánea y llegar hacia ese lugar. El riñón, la pelvis y por la espalda introducir un catéter directamente ahí hacia la pelvis, que está bastante bien dilatada, y a través de ahí drenar la orina. Eso es una nefrostomía. También tenemos que ver la utilización de antibiótico prolongado de ser requerido. ¿Por qué? Porque puede condicionar a infecciones y eso es algo que nosotros tenemos que evitar. ¿Tratamiento quirúrgico es importante? Sí, en el caso que haya que operar, por ejemplo, algunos cálculos que sean difíciles de tratar, por ejemplo, cálculos de tamaño grande, ¿sí? Pero esos cálculos también suelen ocurrir o suelen estar presentes con procesos de infecciones. Entonces,
Es importante que el tratamiento quirúrgico ocurra solamente cuando haya sido combatida cualquier proceso infeccioso. No se va a operar si es que alguien está infectado, mejor dicho. Eso es una regla que aplica básicamente en casi todos los eventos quirúrgicos programados. Nadie se opera con un proceso infeccioso intercurrente, ¿ok? Y las patologías obstructivas biliares no pueden ser la excepción. Si hay problemas de la patología prostática, pues podemos dar tratamientos que mejoren la patología prostática. El cólico coronal, algo típico, algo frecuentemente visto en la parte de emergencia, tenemos que ver que podemos utilizar medicamentos analgésicos y antiespasmódicos o la mezcla de ambos para mejorar el efecto y tratar el problema agudo del paciente. Si hay edema por retención líquida o alteraciones del sodio, pues tenemos que dar de repente bloqueadores enérgicos o quizás uso de que también tiene un resultado interesante. Opiáceos como analgésicos puros en el caso de que los NSAIDs estén restringidos. ¿Por qué? Porque tiene una función renal que puede estar decrementada y eso no podemos permitir que se vea empeorada por un medicamento que es evidentemente conocido como nefatóxico. Le damos un opiáceo puro, un analgésico puro, mejor dicho, un opiáceo para calmar el dolor o el cólico renal, de darse el caso, ¿no? O sea, son individualizaciones para cada tipo de patología. En el caso que tenga el problema con la vejiga, que no se quiera contraer una vejiga neurogénica más, entonces podemos indicar que haya micción frecuente. ¿Cómo así? ¿Hacer orinar frecuentemente? Sí, si es que puede, sí. Podemos cateterizar regularmente a la persona para que la micción se vaya a, bueno, para que la orina se drene, porque recuerden que una orina por mucho tiempo en la vejiga va a producir procesos infecciosos. Y de repente un colegio que puede dar un efecto, digamos, un poco más beneficioso para una vejiga que no le gusta contraerse. El pronóstico depende de lo que haya causado la obstrucción, ¿sí? Si ha sido completa, si no ha sido completa, si ha cursado o no con un proceso infeccioso, es muy relativo. Para líneas generales, depende de cuánto tiempo haya estado obstruido y cuánto daño haya causado. Por ejemplo, la imagen anterior que hemos visto donde un riñón prácticamente de una membrana, ese riñón muy probablemente no tenga funcionalidad. ¿Sí? El problema, el pronóstico con desobstrucción, se tiene que esperar que haya un retorno pronto o recuperación de la función renal, dependiendo de si es que hubo daño irreversible o no, lo que habíamos comentado. Si no hay desobstrucción, si no se puede desobstruir, depende del tipo de obstrucción. Puede ser completa o incompleta o unilateral. Dependiendo de eso, se puede individualizar. Y también si es que hay ausencia o no después de la destrucción de la micción. O sea, puede ser que desobstruya y no orine. Entonces, eso ya es un indicativo de que el daño pues, ha sido relativamente severo. ¿Okay? Bien. Eh, la función renal, la filtración glomerular, ¿se puede recuperar? Sí, dependiendo de qué tan reversible sea el daño. ¿Ok? Entonces, esto se puede recuperar lentamente en 1 o 2 semanas, como lo habíamos visto en el cuadro inicial, pero si es que ha pasado ya 8 semanas del evento y no hay una mejoría, probablemente esto sea definitivo y no haya mayor cosa. Se puede completar también con estudio gamográfico, como lo habíamos visto, para poder predecir si es que el riñón tiene o no algo de recuperación y vale la pena o no hacer algún estudio mucho mayor. La poliuria y la natriuresis son complicaciones que van a presentarse en el estado post-obstrucción. Esta poliuria, o sea, aumento del volumen urinario, puede ser masiva, muy masiva. Recuerden que en este evento hay una lesión tubular. La lesión tubular condiciona que no se pueda resolver todo lo que se ha filtrado a nivel de glomérulo. Y uno de los elementos que se ha filtrado en el glomérulo es el sodio. Al no tener la reabsorción de sodio adecuado, este sodio va a producir arrastre de agua. Entonces, la cantidad de sodio que se pierde va a producir aumento del volumen urinario y una poliuria. Esta poliuria tiene que ser a menudo muy bien cuidada, o sea, muy bien cuidada porque puede producir que el volumen se vaya a depletar, o sea, se pierde tanto líquido que el volumen plasmático se pierde. Sin embargo, puede haber una extensión iatrogénica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que reponer efectivamente este volumen que se pierde, porque si no, el paciente se deshidrata. ¿Ok? Entonces, si le vamos a reponer, se tiene que reponer no en la totalidad del volumen que pierde. Supongamos que tiene una poliuria de 3.000 mililitros, en un día, pues hay que reponer no los 3.000, porque si le reponemos los 3.000, al siguiente día orinará 3.000 más. Y vamos a intentar reponer los 3.000 y volverá a perder los 3.000. Entonces se forma un círculo vicioso, por eso es que no se retiene todo, no se repone todo el líquido que se pierde, sino una parte, ¿ok? En menor cantidad.
Por ejemplo, si pierde 3.000, le restituimos entre 60 y 70%, de repente unos 2.400 mililitros, y al siguiente día perderá esos 2.400 mililitros que le hemos dado, y eso nuevamente, tendríamos que reponerle un 60% o 70% de los 2.400, por lo cual bajaría de repente a 1.800, si es que el cálculo es exacto, y el día siguiente volverá a perder esos 1.800, y así progresivamente hasta que el volumen se haga cada vez más pequeño, neutro, y ya no haya poliuria. Este evento puede durar varios días, hasta que en algo se pueda recuperar la reabsorción de clorio y sodio a nivel tubular. Depende mucho también de qué tan dañado esté el tubo. El objetivo de la poliuria, del manejo de la poliuria, es que no se deshidrate, y esta deshidratación no haya depresión vascular. ¿Por qué? Porque si te deshidratas, vas a generar un estado de hipovolemia, y recuerden qué es lo que pasa con la hipovolemia. Ocasiona una injuria renal aguda pre-renal. O sea, perpetuamos el ciclo y además aumentamos más el daño. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta poliuria post-obstructiva. Importante, la obstrucción que se resuelve con desobstrucción, o sea, un evento posterior a la desobstrucción, puede ser que haya poliuria. Nunca dejar de tomar en cuenta ese detalle. Y también alteraciones del sodio, porque hay pérdida, ¿no es cierto? Puede ser que haya una deficiencia osmótica, que es lo que les había comentado, el sodio no se retiene y se va a perder en su mayor cantidad. También porque hay factores natriuréticos que se han acumulado durante la uremia. Entonces, eso, además de que no hay reabsorción y hay factores que hacen perder el sodio porque están retenidos, pues va a aumentar mayor eso. Y no va a haber, y además va a haber menor absorción de sal y agua, y esto va a tener que evidenciarse y tener que hacer una restricción de flujo para que pueda evitarse mayor complicaciones. Ahora, hay otro evento que también puede causar hipernatremia. Sí, y pérdida de sodio con hipernatremia, claro, es posible, porque se pierden los electrolitos, pero también se pierde agua. Entonces, el poco sodio que queda en el cuerpo se va a concentrar. Sí, se pierde sodio, pero el poco que se queda se concentra. Y esto tenemos que tener en cuenta y vamos a monitorizar con la modalidad sérica y binaria para ver qué tanto está. Si tenemos el estado de hipernatremia post-obstrucción, pues hay que responder con soluciones al medio normal, como el caso de cualquier hipernatremia. Y también puede ser también que haya unas pérdidas de sal y agua después de que se haya obstruido. Sí, que debemos evitar sobre todo la deshidratación, porque eso va a condicionar un colapso vascular. Como habíamos mencionado, la recuperación de la función renal mejora la excreción de la urea, hay producción de diuresis osmótica, hay incremento del volumen urinario de agua sin electrolitos. Esto es una recuperación progresiva, ¿no? De acuerdo a cómo esté recuperándose la función renal. La función de la renal después de la alteración tubular ocurre durante el tiempo que haya sido el evento obstructivo a nivel del riñón. Y bueno, eso es todo. Eso es todo. Bien, con esto ya hemos acabado todos los temas que se nos ha encargado por parte de la universidad. Entonces, ya deberían con esto repasar algunos puntos más claves. Además está decirle que las preguntas teóricas salen del tanto del libro de consulta que está en Ferreras y Harrison. Y si es que tienen algunas dudas, pueden ir a consultarlas ahí, si es que no se las podemos resolver acá y ahora. Y si es que hay alguna pregunta, por favor, hacen ahora. Y si es que no hay, pues daríamos por terminada la sesión. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Suerte en doctor. su Chao. examen. Gracias. Hasta luego.